Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bien, Buenas tardes, bienvenidos. profe. Buen inicio de semana, comenzamos. Bueno. Muy bien. Bien, vemos bien la información, ¿me escuchan bien? Ya se ve, profe. Perfecto, gracias. Perfecto, muy bien. Sistemas radiales, recordemos que íbamos a ver este ejemplo de sistemas radiales, transferencia de calor, para lo cual tenemos el problema 215. Bueno. Se encuentra el joven Núñez Camacho Rodrigo. Sí, profe, aquí estamos. Bienvenido. No seas malito, apóyame con la lectura del enunciado, si eres tan amable, y ahorita lo explico, de favor. Ok. Dice, un tubo de bronce comercial, 90% cobre, 10% aluminio, en el interior del cual fluye vapor húmedo a los 100 grados Celsius y tiene un diámetro exterior de 50.80 milímetros, mientras que el diámetro interior es de 47.50 milímetros. El tubo se encuentra en un cuarto cuya temperatura ambiente es de 25 grados Celsius. Para distribuir las pérdidas de calor en un 65%, se desea aislar con fibra de vidrio K igual a 0.038 watts sobre metro grado Kelvin. Determine el espesor necesario de aislamiento, suponiendo que los coeficientes de transferencia de calor por convección interior y exterior son 5000 watts sobre metro cuadrado grado Kelvin y 6 respectivamente. Muy bien, punto y aparte. Efectivamente, tenemos esta tubería de bronce comercial y nos pide a grandes rasgos, en pocas palabras, calcular el espesor de aislamiento. Necesario. Pero para disminuir nada más lo que es la pérdida de calor, que el calor que se pierde, ¿sí?, se disminuya a un 65%. O sea, podemos perder con ese aislamiento, con ese espesor de aislamiento, el 35%, ¿sí? Para que esta cantidad de aislamiento, como lo vemos en la figura, nos proteja de no perder más de ese flujo de calor total, ¿sí? Ya que K1 es la tubería de bronce comercial y K2 viene siendo la fibra de vidrio, tal como lo vemos en la figura. ¿De acuerdo? A ver, profesor.
Sí. Como que no entendí esa parte de por qué 35 nada más por ciento. Aquí te dice, ok, te dice que se puede, dice que con estas condiciones vamos a disminuir, aquí dice, ¿sí? Disminuir o distribuir lo que son las pérdidas de calor en un 65%, ¿sí? De tal manera que con esta cantidad de espesor, ¿sí? Tú puedas disminuir la cantidad de flujo de calor total, pero nada más a un 65%. ¿Qué quiere decir? Que este espesor te permite perder nada más del 100% un 35% de calor que se transfiera hacia el exterior de este flujo de calor específico. Ok, profe, ya. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Entonces, con estas indicaciones y entendiendo esto, bueno, ahora sí que ubicándonos más bien, entendemos, pero nos ubicamos con estos comentarios. Ahora sí, vamos a resolver el problema, pero del lado derecho, dense cuenta que tenemos el dibujo y tenemos el circuito térmico equivalente. Vamos a evaluar desde T infinito 1 hasta T infinito 2. Por lo tanto, mi sistema, en mi circuito térmico equivalente, me va a involucrar que voy a evaluar el vapor húmedo. Dentro de la tubería tenemos vapor húmedo a esta temperatura, 373.15 Kelvin, que son los 100 grados Celsius, pero en Kelvin, y que va en su momento a transferirse un flujo de calor por conducción y convección a través del vapor húmedo, la resistencia convectiva, que es esta. Después la resistencia de lo que es el bronce comercial, el espesor de la pared del tubo de bronce comercial, de TS1 a TS2, de TS2 a TS3, el espesor de la fibra de vidrio como aislamiento, donde aparece esta letra que es el espesor, y que ahorita no lo conocemos, lo tenemos que calcular, lógico, tampoco conocemos el radio 3, y finalmente de TS3 a T infinito 2, por el aire ambiente que circula en el exterior, tenemos esta temperatura de 25 Celsius, que en Kelvin son 298.15 Kelvin. Ya ubicamos el circuito como el dibujo y el análisis. Sí, profe. Profesor. Bien, démonos cuenta que ni conocemos el espesor ni el radio 3 y mucho menos conocemos el flujo de calor específico en este momento. Por lo tanto, estas incógnitas nos impiden calcular este flujo de calor. Y es por eso que a continuación se plantea una solución, ¿sí?, previa para poder conocer este flujo de calor, pero lo vamos a calcular, como lo dice aquí textualmente en la solución, sin el aislamiento térmico, sin la fibra de vidrio. Conocer cómo se comporta el sistema de forma tal que podamos evaluar qué cantidad de calor específico se transfiere, pero por el momento sin el aislamiento, para que una vez que podamos conocer este flujo de calor, lo utilicemos para que ya no sean nomás dos o tres incógnitas, sino que ya nomás con este valor conocido podamos evaluar el sistema para calcular el espesor. Con este comentario y con este planteamiento hacemos lo siguiente. En la parte inferior del lado izquierdo tenemos la figura y nos damos cuenta que efectivamente ya no son 4 resistencias, ahora van a ser 3. La resistencia, ¿sí?, que va a estar involucrada en el interior de la tubería, que es el vapor húmedo, es una resistencia convectiva. La resistencia por conducción a través del bronce comercial, del tubo de bronce comercial, y después la resistencia a través del aire ambiental que circula fuera de la tubería. Por lo tanto, estas 3 resistencias, ¿sí?, que están siendo evaluadas entre T infinito 1 y T infinito 2, nos permite calcular, ¿sí?, una resistencia total, que al sumarlas, las 3 resistencias nos dan la resistencia total para evaluar el sistema y poder encontrar este flujo de calor específico que en su momento debemos de conocer o calcular, pero por el momento sin el aislamiento. ¿Queda claro hasta aquí?
Profe, yo tengo una duda. Te escucho, ¿qué pasó? Bueno, es que se cortó, ya no escuché, se quitó la resistencia de TS3, ya que solo vamos a evaluar la placa, no sé cuál era, la de bronce. No, no O- son placas. Estamos en sistemas radiales, son tuberías o bueno, la tuve. cilindros, ¿sale? Y efectivamente, la vamos a retirar, pero por el momento, ¿sí? Por eso está esta solución, pero aquí dice sin el aislamiento. La vamos a evaluar el sistema, pero sin el aislamiento, para que podamos calcular este flujo de calor específico. Ya que si ahorita lo quiero calcular, no conozco ni el espesor que me lleva al radio 3 y por lo tanto con esta incógnita tampoco puedo utilizar mi fórmula porque tendría yo dos incógnitas que sería el espesor y el flujo de calor específico, ¿sí? Por eso vamos a calcular primero el sistema sin el aislamiento para que una vez que conocemos este flujo de calor específico lo podamos relacionar y utilizar para calcular el espesor del aislamiento de la fibra de vidrio. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Sale. Entonces ya con este análisis, con este circuito térmico que me permite visualizar lo que tengo y con los datos que tenemos en el texto como en la figura, ¿sí? Procedemos a desarrollar, ¿sí? Y a sustituir en la fórmula. Recordemos que en cada resistencia va a estar siempre presente el valor de 2pi RL, ¿sí? Pero que si yo factorizo en estas tres resistencias, lógico L no aparece, no conocemos la longitud de tubería, vamos a involucrar un flujo de calor Q minúscula, flujo de calor específico, porque no conocemos la longitud de tubería, pero el valor de 2pi está presente en cada resistencia, que al factorizarlo pasa multiplicando al delta de temperaturas de T infinito 1 menos T infinito 2 por lo que viene siendo para nosotros 2pi, que está factorizado de cada una de estas tres resistencias. De tal manera que ahora sí ya tengo una ecuación donde me puedo dar cuenta que necesito, ¿sí?, calcular la resistencia total, utilizarla, el delta de temperaturas ya los tenemos, ahí con las temperaturas que vamos a restar, como dato las tenemos, el 2pi no hay problema, y podamos calcular este flujo de calor específico. No sin antes también darme cuenta que sí me dan la K, pero nada más la fibra de vidrio, la K2. K1 no nos la proporcionan, pero nos dicen que está el bronce comercial sometido a estas dos temperaturas extremas, 373.15 y 298.15 Kelvin. Recuerden que con estos valores nosotros podemos interpolar, lógico, primero calculando la temperatura promedio. Y la temperatura promedio de 373.15 más 298.15 entre 2, con la calculadora les debe de dar 335.65 Kelvin. Con esta temperatura promedio en Kelvin entramos a la parte de interpolación, buscamos bronce comercial, 90% cobre, 10% aluminio, nos vamos a nuestro anexo de tablas, que ustedes ya lo tienen ahí en los apuntes, ¿sí? Aquí se los comparto, ahorita en este instante les voy a compartir un archivo más. Mejor comparto toda la pantalla. ¿Vemos ya bien los dos archivos que tengo en pantalla? Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto. Bueno, aquí tenemos que estamos interpolando y que vamos a entrar con esta temperatura promedio a lo que es el material, que es bronce comercial, 90% cobre, 10% de aluminio. ¿Sí? Nos vamos al anexo de tablas, aceros, aluminio puro, y aquí está más abajito hasta el final bronce comercial, 90% cobre, 10% aluminio. Es el último de la página 254. Buscamos en esos valores de temperatura promedio, por lo tanto tomamos esta acá de 42 a 200 Kelvin y esta acá de 52 a 400 Kelvin.
que son los dos valores que aparecen en la tabulación. A 200 Kelvin 42 y a 452. Con la fórmula, con la calculadora o con la ecuación, interpolamos y les debe de arrojar esta K de 48.78 watts metro Kelvin. Aquí les pido de favor que con calma, en un rato más, que tengan un tiempecito, practiquen esta interpolación y se den cuenta que con las tres formas, calculadora, ecuación, ¿sí?, o fórmula, nos debe de dar el mismo valor. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, pasamos a la siguiente parte donde vamos a sustituir esta K en la ecuación que tenemos ya planteada con anticipación. Aquí me estoy marcando que esta K1 va a tomar este valor, por lo tanto, ¿sí?, minimizo un poquito este archivo, donde ya me percaté de dónde proviene y cómo obtuvimos la K. Y tenemos el 215, problema 215, y está, sale. De ambos lados tenemos el mismo problema. Nos damos cuenta que una vez que ya interpolamos, utilizamos la K, sustituimos en esta ecuación principal que tenemos del lado izquierdo, ¿sí? Aquí la voy a resaltar, que es la ecuación donde ya puedo sustituir todos los valores, tanto de los radios como de HC1 y HC2, ¿sí?, para calcular este flujo de calor específico, ¿sí? Aquí los vamos a sustituir todos estos valores, ¿sí?, que marco con marcatextos amarillo, y nos lleva a este valor, 2pi por el delta de temperaturas entre la sumatoria de las tres resistencias. Cada una de esas tres resistencias con este valor obtenido nos dan un flujo de calor específico de 71.71 watts por cada metro lineal. Perfecto, ya conozco ahora sí el flujo de calor específico que se transfiere en todo el sistema, pero sin el aislamiento. Por lo tanto, este es el flujo de calor que yo puedo decir que es al 100%, pero es un calor específico de tantos watts, 71.71 watts por cada metro lineal de tubería. ¿Queda claro esto para todos? Sí, profesor. Bueno, cuando nos den la longitud de tubería, lo multiplicamos por esa longitud y ya es un flujo de calor total, Q mayúscula, ¿sí?, de tantos watts, pero por el momento es el 100% del flujo de calor específico. Pero de esta cantidad de este 100%, recordemos que yo voy a poder perder nada más, ¿sí?, un 35% de flujo de calor que vale esta cantidad. Por lo tanto, la multiplico por ese punto 35 y ahora sí, con el aislamiento de fibra de vidrio, yo puedo ahora sí darme cuenta que puedo perder o liberar nada más, ¿sí?, 25.09 watts por cada metro lineal de tubería. Ya tengo un flujo de calor que ahora ya lo conozco y lo voy a poder utilizar en su momento para poder calcular el espesor. ¿De acuerdo? A continuación, ahora volvemos a colocar otra vez un circuito térmico equivalente que vamos a evaluar desde los 100 Celsius hasta los 25 Celsius, pero evaluando nada más el aislamiento de la fibra de vidrio, la envolvente del aislamiento, donde se va a calcular el espesor, y la resistencia, que en su momento es la columna de aire en condiciones ambientales. Estas dos resistencias, ¿sí?, evaluadas entre este delta de temperaturas, nos permite visualizar que podemos calcular el espesor, porque ya conozco este flujo de calor que puedo perder con el aislamiento, ¿sí? Por lo tanto, a continuación, nos damos cuenta que tenemos esta fórmula, flujo de calor específico por conducción y convección radial del lado izquierdo, en el ejemplo que les estoy compartiendo, ¿sí?, va a ser igual a un mayúscula subíndice 1 por A mayúscula subíndice 1 por el delta T. Esta fórmula
es igual a lo que es el coeficiente total de transferencia de calor U1 por el área 1, que para mí el área 1 es 2pi R1. Si quiero hallar el área 2, pues lógico va a ser esta, 2pi R2. Si quiero hallar el área 3 de la envolvente de la tubería, por si hubiera otro aislamiento, ¿sí? Entonces sería 2pi R3 y así sucesivamente, tanto para el área como para el valor de U subíndice 1, U subíndice 2. De tal manera que multiplicado por el delta de temperaturas de T infinito 1 a T infinito 2, tenemos esta fórmula para el flujo de calor específico. Pero no sin antes sustituir y calcular U subíndice 1. Recordemos que U subíndice 1 involucra el área por la resistencia total a la menos 1, que yo les he dicho que, bueno, no hay más que a la resistencia total o a la resistencia de ese material aplicarle su inverso y conocemos la U, que es el coeficiente total de transferencia de calor de ese sistema o de ese material. ¿Hasta aquí queda claro esa parte? Sí, profesor. Bueno, voy aquí a mostrar cómo se calcula el valor de U, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en cada una de este análisis sabemos que está presente el valor de 2pi y que va a multiplicar a la resistencia total. Por lo tanto, ¿sí? Yo puedo factorizar rápidamente y traerme el valor de 2pi, ¿sí? Lo llevamos fuera de, ahí está 2pi, ¿sí? Pero bueno, recordemos que ese valor ya estaba presente en el 2pi por el delta de temperaturas. Pero aquí del área 1, ¿cuál sería el radio que está siendo partícipe? Pues lógico, R1. Por lo tanto, a cada una de estas resistencias las voy a multiplicar por R1. Visualicen en esta primera resistencia, ¿sí? En la primera resistencia, bueno, voy aquí a posicionarme, sería R1 entre HC1, R1, porque aquí hay un R1 de esta resistencia convectiva, ¿sí? Que aquí lo puedo visualizar. Voy a regresarme un poquito al lado izquierdo, y aquí está, ¿sí? Al inicio, en la parte superior, después de esta ecuación en color morado o rosa, aquí aparece esta resistencia que está en el denominador entre corchetes, el inverso de HC1R1. Bueno, esta ecuación, esta resistencia la multiplico, la afecto por R1. R1 entre R1 se eliminan y me quedo nada más con el inverso de HC1. Aquí está, o HC1 a la menos 1. El segundo, ¿sí? Es esta otra. Dense cuenta que es logaritmo natural de R2 entre R1, K subíndice 1, que al multiplicarlo por R1, ¿sí? que es la que proviene de esa área 1, ¿sí? Nos quedaría R1 entre K1 logaritmo natural de R2 entre R1, y es lo que tenemos aquí, ¿sí? La siguiente también, pero acuérdense que es la convección en el exterior, donde está R2, el inverso de HC2, R2, ¿sí? Por lo tanto, esta parte, al afectarla, esta resistencia por lo que es el radio 1 de esa área 1, sería R1 entre R2, HC2 a la menos 1. Para que se vuelva U subíndice 1, todo esto entre corchetes y llevado a la menos 1. Y en este momento obtengo o sustituyo las magnitudes que están presentes en cada una de estas resistencias y me doy cuenta que obtengo el valor de U subíndice 1, que vale 6.44 watts metro Kelvin. Ya calculé U subíndice 1, pero para el espesor no está aquí todavía presente R3, pero ya me di cuenta cómo calculé U subíndice 1 y ahora voy a calcular U subíndice 2 para obtener una fórmula que pueda yo sustituir en esta ecuación.
Por eso a continuación tenemos nuevamente este planteamiento que el flujo de calor específico por conducción y convección radial es igual a U sub índice 2, área 2, por el delta T de temperaturas, ¿sí?, que va desde T infinito 1 hasta T infinito 2. Lo mismo, ¿sí?, si ustedes se dan cuenta, tenemos dos resistencias en la envolvente donde ya está aquí presente el radio 2, que sería la resistencia de la fibra de vidrio y la resistencia del aire ambiente. ¿Ya lo ven acá en el circuito del lado derecho? Sí, profe. Bueno, como estoy aquí en la envolvente de R2, ¿sí?, hacia el exterior, aquí voy a evaluar U subíndice 2, y es por eso que ahora, ¿sí?, U subíndice 2 involucra a estas dos resistencias. La resistencia de la fibra de vidrio, logaritmo natural de R3 entre R2, por la K2, que es la fibra de vidrio, y más bien aquí está siendo multiplicada por R2 porque estoy evaluando la envolvente del radio 2 donde se encuentra el área 2. R2, K2, logaritmo natural de R3 entre R2, más la otra resistencia convectiva, pero donde ahora sí ya se agrega este radio 3, por lo tanto, la convección del aire ambiente comienza en el radio 3, donde termina el radio 3. Por eso es HC2R3 a la menos 1 por este radio 2. Este radio 2 que está afectando a estas dos resistencias, ¿sí?, nos permite que al evaluarlo a la menos 1 nos dé el valor de U subíndice 2, donde U subíndice 2, ¿sí?, lo voy a llevar a esta ecuación que está aquí con anticipación, ¿sí?, para poder darme cuenta y evaluar el flujo de calor específico. Y necesito U2, A2 y el delta T. Perfecto. A2, que vale 2pi R2. Ahí está. ¿Sí? U2, que para mí vale todo esto que está en la columna aquí del mismo problema, pero del lado izquierdo. Todo esto que está a la menos 1, entre corchetes, para mí es todo esto U subíndice 2. Y el delta de temperaturas que va a ser evaluado desde T infinito 1 hasta T infinito 2. Por lo tanto, con esta fórmula y con este análisis ya tengo una ecuación que al sustituir los valores me va a permitir calcular, ¿sí?, R3, donde R3 está dentro de U subíndice 2, que aquí lo vemos en pantalla. ¿De acuerdo? ¿Comentarios, preguntas hasta aquí? Bueno, entonces quiero pensar que van bien, que lo estamos entendiendo. ¿Es correcto? Sí, profe, correcto. Bien, a continuación, aquí ustedes mismos, todos nos podemos dar cuenta que el problema que estamos analizando está. Cuando yo sustituyo los valores me doy cuenta que por un lado tengo R3 que la puedo despejar, pero que lamentablemente ya no es un despeje simple, porque está R3 en estos dos términos. Aquí está siendo partícipe de un logaritmo natural, con leyes logarítmicas lo despejaría, pero en esta otra resistencia está presente en una fracción. Por lo tanto, ¿sí?, esta formulita que voy a despejar se vuelve un poquito más compleja, ya no es así de primer orden. Y hay dos formas de resolverlo, una yéndonos así con los despejes matemáticos, ¿sí?, o por interacciones sucesivas. Aquí ahorita yo propongo interacciones sucesivas. ¿Qué quiere decir? Que a R3 le asigne yo un valor porque R3 es mayor a R2.
Y si R2 vale 0.254, ¿sí? Entonces le puedo dar incrementos mediante un lenguaje de programación, ¿sí? Para que no esté yo con la calculadora haciendo esta operación n número de veces, ¿sí? En lenguaje C o QBasic o Fortran, realizo un programita donde yo inserte esta fórmula, indique yo que R3 es mayor a R2, donde R2 vale 0.0254 metros, y que le dé incrementos de, por así decirlo, de 10 milésimas, ¿sí? Entonces, ahora propondríamos que con esta fórmula R3 tome el valor de 0.02564, ¿sí? Se sustituye en esta ecuación, y si el valor que me arroja es de 25.09, igual a 25.09, en ese momento imprima ese radio 3 con el valor que me está llevando a igualar mi ecuación en el término del lado izquierdo, que se iguale con el término del lado derecho, de 25.09. Como no se cumple en la primera iteración, yo incremento otras 10 milésimas, 0.0274, ¿sí? Tampoco 0.0284, tampoco 0.0294, tampoco, y estoy incrementando, ¿sí? N número de veces, y haciendo esta misma ecuación, esta misma operación, también N número de veces. Va a llegar un momento en que voy a llegar a 0.04505 metros, ¿sí? Como lo vemos acá del lado izquierdo, y entonces con este radio 3 lo sustituyo en la R3 y R3, realizo la operación, por favor con sus calculadoras, y todo el término del lado derecho les debe de dar un valor de 25.09 o aproximadamente igual a 25.09 watts metro lineal. En ese momento imprimimos que R3 toma este valor de 45.05 milímetros, porque el flujo de calor que nos arroja es de 25.09 watts metro lineal. Y en ese momento ya calculamos y resolvimos el valor de R3, donde R3 menos R2 nos da el espesor, que para nosotros es un espesor de 19.65 milímetros. Y en este momento ya tenemos la cantidad de aislamiento de fibra de vidrio que se le debe de incrementar para poder perder nada más ese 35% de flujo de calor, que es de 25.09 watts por cada metro lineal en la tubería de bronce comercial. Y ya quedó resuelto. ¿Queda claro la explicación? ¿Sí la entendemos? Sí, profesor. Muy bien. Ustedes con la calculadora, por favor, aquí en que me espere un ratito, realicen esta operación que tenemos aquí del lado derecho, ¿sí? Se harían en el número de iteraciones, pero vamos a realizar nada más esta para que nos demos cuenta que con este radio 3, sustituyéndolo en esta función del logaritmo natural de R3 entre el radio 2 y en esta fracción del radio 2 entre el radio 3, ¿sí? Con esta operación, aquí esta resta de temperaturas nos da 75 unidades multiplicado por todo este producto, lógico que es U a la menos 1, y multiplicado por el área de 2pi R2, les debe de dar un valor de 25.090 y tantos, que es un valor aproximadamente igual a 25.09 watts metro lineal. Me espero que realicen esta operación completita, ¿sí? Del lado derecho, aquí la tienen, o también acá del lado izquierdo también la tenemos, es el mismo problema, para poder visualizar que el valor al sustituir los valores, efectivamente nos arroja ese flujo de calor específico.
Profesor, ¿Sí te escucho? me da 25.76, está muy, muy cerca. De hecho, te arroja, ok, 25.76, a mí me arrojó 25.0937, Sí, ¿sí? ahí. Exacto. Entonces podemos decir que se cumple, ¿sí? Por el momento, que es un valor donde 25.09 matemáticamente es aproximadamente igual a 25.0937. Lógico, si lo queremos poner un valor más exacto, pues manejaríamos más dígitos, pero aquí ya en milímetros nos damos cuenta que van a ser 45.05 milímetros, ¿sí? De aislamiento de fibra de este material que es fibra de vidrio. Y en ese momento ya tenemos ahora sí el espesor R3 menos R2, un espesor de 19.65 milímetros, que es con el que tendríamos, ¿sí?, la cantidad que podemos perder de flujo de calor de 25.09, que es ese 35% que podemos liberar o perder con esta fibra de vidrio. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ya hemos resuelto ahora sí el problema de transferencia de calor en un sistema radial, evaluando la conducción, la convección con un material de aislamiento a través de la tubería. Punto y aparte. Siguiente problema, radio crítico. Pasamos al tema de radio crítico, para lo cual aquí tenemos textualmente un enunciado. Bueno, vamos a aprovechar que se vea todo así y nos vamos a apoyar de otro de sus compañeros. Oyarzabal, ¿se encuentra Márquez? Apóyame con por favor, apóyame con la lectura del texto de este enunciado del problema. Está bien. Gracias. Sistemas radiales, concepto de radio es crítico. La posible existencia de un espesor óptimo de aislamiento para sistemas radiales es sugerido por el hecho de que hay concurrencia de efectos asociados con el incremento de este espesor. En particular, no obstante que la resistencia a la convección se incrementa con la adición de aislamiento, la resistencia por convección decrece debido al incremento del área de la superficie exterior. Por consiguiente, puede existir un espesor de aislamiento que minimice las pérdidas de calor, maximizando la resistencia total a la transferencia de calor. Resuelve esta cuestión mediante la consideración del sistema siguiente. Número 1. Un tubo de cobre de pared delgada con un radio es usado para transportar un refrigerante a una temperatura baja, la cual es menor que la del aire ambiente, alrededor del tubo. En este caso, hay un espesor óptimo asociado con la aplicación del aislamiento al tubo. Número 2. Confirme el resultado anterior mediante el cálculo de la resistencia térmica por unidad de longitud de tubo para un diámetro del tubo de 10 milímetros, considerando los siguientes espesores de aislamiento: 0, 2, 5, 10, 20 y 40 milímetros. El aislamiento está compuesto de celulosa de vidrio y el coeficiente de convección en la superficie exterior es de 5 watts sobre metro cuadrado por grado Kelvin. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces vamos aquí a hacer un paréntesis. Cuando hablamos de radio crítico, ¿sí?, nos vamos a referir a esto. El espesor de aislamiento que permita minimizar la pérdida de calor, lógico, maximizando la resistencia total. ¿Sí la entendemos? Si se dan cuenta,
¿sí? En el tema de radio crítico, nos plantea en este mismo problema que vamos a evaluar el sistema de esta tubería, pero una tubería de 10 milímetros de diámetro, pero que la vamos a evaluar con esta cantidad de aislamiento. A la tubería primero no le ponemos aislamiento y analizamos el flujo de calor. Después le ponemos 2 milímetros de aislamiento y analizamos cómo se comporta el sistema. Después con 5 milímetros y lo volvemos a evaluar con 10 y lo evaluamos con 20 y lo evaluamos y con 40 milímetros finalmente y lo evaluamos. Esto con la finalidad de saber cómo se comporta el flujo de calor. Porque sumamos el aislamiento, no vamos a estar quitando y poniendo más aislamiento y volviéndole a aumentar, sino que debemos de saber cuál es la cantidad de aislamiento óptimo que se le debe de colocar a una tubería para que se pueda eficientar el sistema. Esto es, que con la resistencia mínima se pueda evaluar el máximo flujo de calor y saber en su momento cuál es la cantidad de flujo de calor que podemos, ¿sí?, transferir al exterior o fuera del sistema, sin necesidad de estar adivinando si con 0, con 2 o con 5 de aislamiento o hasta con 40 milímetros de aislamiento, el sistema va a entregarnos un mayor flujo de calor. Queda claro ahora sí por qué necesitamos conocer el radio crítico y evaluarlo para un sistema radial de transferencia de calor que nos permita optimizar o maximizar el flujo de calor. Sí, profe. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? No, profesor, por el momento no. Bueno, seguimos. Y lógico, el inciso 1 nos dice que un tubo de cobre de pared delgada con un radio interior R1, así como lo acaba de leer su compañero, y una temperatura interior, una temperatura ambiente T infinito, no me dan los valores ni las temperaturas, pero ahí están presentes, T infinito en el exterior, temperatura interior, ¿sí? HC en la convección del aire, y lógico, si el diámetro es de 10 milímetros, pues el radio es de 0.005 metros. Lógico, aquí nos dice que es para transportar un refrigerante, por lo tanto, las condiciones internas, ¿sí?, se están evaluando para un refrigerante a baja temperatura, ¿sí? El fluido es un refrigerante que puede ir en estado líquido o gaseoso, ¿sí?, pero que va a baja temperatura. O sea que la temperatura ambiente para mí puede ser mayor a la temperatura interior de la tubería donde se transporta este refrigerante. Bien, y en su momento pues me pide que calculemos o que evaluemos si existe un espesor óptimo, ¿sí?, para hacer el análisis de lo que es el radio crítico. Bien, punto y aparte, solución. Voy a dejar así algo de texto, ahí está. Para resolver este problema se tendrán las suposiciones siguientes. Las condiciones son de estado continuo. La transferencia de calor es en el plano unidimensional en la dirección radial. La resistencia térmica de la pared del tubo es despreciable. Las propiedades de aislamiento son constantes y el intercambio de radiación entre la superficie exterior del aislamiento y los alrededores por radiación también va a ser despreciable. Punto número 1. Determinando si existe un espesor óptimo de aislamiento que pueda minimizar la cantidad de calor transferido. La resistencia de transferencia de calor entre el refrigerante y el aire ambiente es dominado por conducción en el aislamiento y convección en lo que viene siendo el aire, ¿sí? Por lo tanto, el circuito térmico equivalente
¿sí? Nos queda en consecuencia de la siguiente manera. De temperatura en la superficie interior y temperatura infinita en el exterior, tenemos dos resistencias, ¿sí? La resistencia a través de la conducción y la resistencia a través de la convección debido al aire ambiente. De este circuito térmico equivalente, pueden observar que estas dos resistencias, cuando yo las sume, me van a dar la resistencia total. Y prueba de ello es que la resistencia total es igual a la sumatoria de este sistema, en el cual involucra estas dos resistencias. Que al sustituirla en la ecuación principal, me queda que el flujo de calor específico por conducción y convección radial es igual al delta de temperaturas de T infinito menos temperatura interior entre la resistencia total, donde están presentes estas dos resistencias, conducción y convección. Bien, si evaluamos, ¿sí?, la diferencial de las resistencias térmicas con respecto a la diferencial de R, de los radios, igualadas a 0, vamos a obtener en nuestro análisis una ecuación que para nosotros va a ser esta. El radio crítico es igual a K entre HC. Que para mí, ahora sí, puedo decir, ¿sí? Lógico, aquí están las derivadas, que el radio crítico va a ser igual a la K de conductividad térmica entre la HC de convección, ¿sí?, en el sistema, y que con esta ecuación yo puedo evaluar y obtener un radio crítico que me permita optimizar mi sistema, incrementando un flujo de calor, pero con la resistencia total mínima. Con esta ecuación la vamos a utilizar para poder evaluar el punto 2, donde nos dice que vamos a determinar la resistencia térmica asociada con el aislamiento del espesor, que en este caso es variable, porque vamos a variar los espesores desde 0 hasta 40 milímetros de aislamiento. ¿Queda clara esta parte? ¿Preguntas, comentarios hasta este punto? No, profesor, ninguno. Bueno, del lado derecho también tenemos el problema por los datos, la figura que nos vamos a ir apoyando, ¿sí?, para irlo interpretando y aterrizar. Bueno, aquí sigo explicando el lado izquierdo y ahora tenemos lo siguiente. Sabemos que existe la celulosa de vidrio, ¿sí? Nos vamos a ir al anexo de tablas, el anexo A3, y que vamos a buscar en la página 262 a una temperatura de 285 Kelvin, porque está propuesto estos datos, ¿sí? Por lo tanto, ya con esto me voy a ir a mi anexo de tablas y como valores supuestos o propuestos, ¿sí?, vamos a buscar el anexo A3, A2, A3, pero dice página 262. Buscamos la página 262, ahí está. El inicio es celulosa, vidrio celular, ahí está, celulosa de vidrio, cellular glass, ¿sí? Y buscamos la temperatura de 285. ¿Cuál es la K que le corresponde a 285 Kelvin? ¿Punto qué? De 0.55. Bueno. 0.5. 0.055. Gracias. Entonces aquí tenemos, ahora sí, de dónde proviene, ya lo vimos, ¿sí?, de 0.0255 watts metro Kelvin. Recuerden que ya tenemos la HC del aire, por lo tanto, esa HC que vale 5 watts metro cuadrado Kelvin y la K de 0.055, la llevamos a la fórmula de radio crítico, donde el radio crítico es HC, ¿sí?, y está también la K entre HC. Con el análisis dimensional, el radio crítico me queda en metros, y que al sustituir valores, con la calculadora por favor, 0.055 entre 5, nos da un radio crítico de 0.011 metros, que en milímetros viene siendo 11 milímetros de radio crítico.
¿Es correcto? Sí, profesor. Bueno, ya tenemos el radio crítico y recordemos que el radio crítico es el radio óptimo que le podemos asignar con el aislamiento para que nuestro sistema sea más eficiente en cuanto al flujo de calor máximo. Bien, a veces decimos esas tuberías que se ven ahí en la industria o en algún espacio, vemos tuberías que no tienen aislamiento, porque no se requiere que la tubería esté aislada térmicamente y que el fluido, ya sea líquido o gaseoso, a la temperatura que esté transportándose, no nos afecta si va por el calor o por el medio ambiente a una mayor temperatura o a una baja temperatura. Simplemente, ¿sí? Yo requiero que el fluido sea trasladado del punto A al punto B sin importarme a qué temperatura se traslade. Pero en este caso, hay otras tuberías que sí requieren de aislamiento térmico por muchos aspectos. Uno puede ser que el fluido tiene que ser entregado a cierta temperatura, ¿sí? En el punto final y que debemos de aislarlo térmicamente para no perder el flujo de calor en su trayectoria de ese fluido, ¿sí? Dos, que puede ser que las condiciones ambientales en el exterior sean tan extremas que pueda afectar al fluido, que en algún momento, si hablamos de condiciones de invierno y nos vamos hasta el norte, Canadá, Alaska, bueno, el fluido llegue a tal punto por esas bajas temperaturas que se solidifique y que ya no pueda seguir su trayectoria. Y es por eso que se tienen que aislar térmicamente las tuberías. ¿Con qué cantidad de aislamiento? Pues tampoco vamos a adivinar o le vamos a poner todo el aislamiento que está en el almacén, sino que vamos a realizar estos cálculos, que es lo que ahorita estamos haciendo, para saber la cantidad de aislamiento óptimo en el radio crítico que nos permita, ¿sí? Ahora sí que mejorar, optimizar o eficientar nuestro sistema. ¿Sí le estamos entendiendo a estos comentarios? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, punto y aparte. Aquí tenemos entonces del lado izquierdo que el radio crítico, ¿sí? Que yo voy a calcular es, ¿sí? Lo que ahorita acabamos de obtener, que son 11 milímetros, donde podemos darnos cuenta que es mayor al radio interior de 5 milímetros y que la transferencia de calor se incrementará con la adición de aislamiento para el espesor supuesto. Esto es, el espesor óptimo para mí sería el radio crítico menos el radio interior y que en su momento a mí me va a dar como resultado estos 6 milímetros de espesor. Ahora sí, la identificamos y colocamos ese espesor de aislamiento de 6 milímetros. Verticalmente, recordemos que acá en el lado derecho, acá está el problema, nos dijeron que le vamos a colocar aislamiento sin aislamiento 0, 2, 5, 10, 20 y 40. Perfecto, entonces la primera tabulación va a ser el espesor de aislamiento. Ahí lo tenemos. La primera columna rápidamente la podemos llenar del lado izquierdo, 0, 2, 5, 10, 20 y 40, y colocamos estos 6 milímetros de espesor crítico entre el 5 y el 10. Ahí está, ese renglón. Después, a ver, si hay alguna pregunta me pueden interrumpir o si hay alguna duda también. En la siguiente columna vamos a colocar el radio de aislamiento en milímetros. Entonces, si yo tengo la tubería de 5 milímetros de radio, ¿sí? Porque el diámetro de la tubería es de 10. Perfecto. Entonces, yo tengo 5 más 0 de aislamiento. ¿Cuál es el radio de aislamiento que voy a evaluar? 5, ¿no? ¿Es correcto? Porque no le coloco aislamiento. Ahí está, 5. Si a esos 5 milímetros le aumento 2 milímetros de aislamiento, ahora tengo ¿qué?
7. Muy bien. 5 más 5 de aislamiento, tengo 10. 5 más 6 de aislamiento, tengo 11. 5 más 20, 15. 5 más 10, 15. Y 5 más 20, 25 de aislamiento. Y finalmente, esos 5 más los 40 del aislamiento nos dan los 45. Ya llené la segunda columna. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No hay pierde? No, profe. Perfecto. Voy a tabular lo siguiente. ¿Sí? Lo vemos en el mismo problema, pero del lado izquierdo. Voy a evaluar ahora las resistencias térmicas en metro Kelvin watts. La primera columna que sigue a continuación es la resistencia por conducción. Y del lado derecho tenemos esa fórmula, que ya la tenemos también en el problema. La resistencia por conducción, recordemos que es logaritmo natural del radio exterior entre el radio interior, donde está el espesor de la tubería, entre 2pi por K, la K del material. Aquí ahorita sustituimos valores con 0 de aislamiento. La resistencia por conducción en 0 de aislamiento, lógico, serían esos 5 milímetros entre los 5 milímetros, se van los milímetros entre milímetros, logaritmo natural de esa unidad entre 2pi por la K. Calculadoras, por favor. Buscamos logaritmo natural en sus calculadoras, la utilizamos. Y les da un valor de ¿cuánto? Cero. 0, perfecto. Es el valor que tenemos aquí. 0 metro Kelvin watt. Lo llevamos a la tabulación. Acá está. ¿Sale? Lo mismo para ahora 2 milímetros de aislamiento. Sería esos 5 más 2 milímetros nos da 7 el radio exterior. 7 milímetros entre el radio interior que son 5. 7 entre 5. Su logaritmo natural entre 2pi y la K que tenemos el mismo valor. Y les debe de arrojar 0.97, que es el segundo valor que tenemos para estos 2 milímetros de aislamiento. Es correcto. Y de la misma manera, si se dan cuenta, los otros 5 valores son los que están siendo tabulados y de esta fórmula los estamos calculando en el número de veces la ecuación con 2.0, 2.28, 3.18, 4.66 y 6.36. Ya calculamos para cada aislamiento la resistencia por conducción. Vamos a calcular la resistencia por convección para esos mismos aislamientos, ¿sí? Donde visualizamos que se involucra el radio. Por lo tanto, el radio va a ir cambiando a medida que le agregamos más aislamiento. Y aquí tenemos que en la convección, ¿sí? Sería el inverso de 2pi hc por r. Si no le coloco aislamiento a la tubería, pues lógico, el radio vale 0.005 metros. ¿Sí? El inverso de 2pi hc que nos la dan como dato y r. Les debe de dar 6.37, que es el valor que tenemos tabulado del lado izquierdo. Si ahora a esos 5 milímetros le agrego 2 milímetros de aislamiento en el radio para mí ya vale ahora 0.007 metros. Y que al sustituirlo en la resistencia convectiva me da 4.55. ¿Es correcto? Sí, profe. Y de la misma manera, todos los demás valores, ¿sí?, que se están tabulando son los que están calculados del lado derecho, ¿sí?, con la fórmula y la ecuación de convección. Recuerden que tenemos siempre como comentario que la sumatoria de las resistencias nos dan la resistencia total. Bien, no hay pierde. Aquí en cada renglón, con 0 aislamiento, con 2 milímetros de aislamiento, pues lógico vamos a ir evaluando cada una de estos, pero sumando nada más en cada renglón en forma horizontal. 0 más 6.37, la resistencia total con 0 de aislamiento es de 6.37.
La segunda resistencia, si le agregamos a la tubería 2 milímetros de espesor de aislamiento, la resistencia de conducción más la resistencia de convección, nos dan una resistencia total de 5.52. ¿Hoy bien? ¿Le estamos entendiendo? De la misma manera, las demás resistencias totales se sumaron de la de conducción y convección para obtener esta resistencia total en ese aislamiento térmico que estamos considerando en el sistema. Perfecto. En su tabulación ya se pueden percatar que estamos casi concluyendo la tabulación. Nos falta la última columna, flujo de calor específico por conducción y convección radial, en watts metro lineal. Si ustedes visualizan a pie de tabla, tenemos la fórmula donde el flujo de calor específico por conducción y convección involucra el delta de temperaturas entre la resistencia total. La resistencia total ya la conocemos, ¿sí? Pero textualmente en el problema me comenta que debo de considerar arbitrariamente entre el refrigerante y el aire exterior, ¿sí?, un delta de temperaturas de 20 Kelvin. Por lo tanto, no sé cuál sea la temperatura del refrigerante ni la del aire exterior ambiental, pero entre esas dos temperaturas nos dice que consideremos que esa diferencial de temperaturas va a ser igual a 20 Kelvin y que ustedes lo van a llevar a esta fórmula. Recordemos que para calcular el flujo de calor se requiere de la diferencial de temperaturas entre la resistencia total. Con 0 de aislamiento, ¿sí?, podemos ver del lado derecho los cálculos que nos da un 3.14 watts metro lineal, que es lo que tenemos tabulado, ¿sí?, del lado izquierdo. Lo mismo para los demás, ¿sí?, sería 20 entre 5.52, 20 entre 5.18, 3.86, 20 entre 5.17, 3.87. ¿Sí voy bien o no le estamos aquí captando? Todo bien, profesor. Ya tenemos la tabulación completa. A continuación, de favor, observen la tabulación y dense cuenta de lo que está pasando en el radio crítico, ¿sí? En el radio crítico, mis dos resistencias no se igualan, sino casi se balancean o casi son aproximadamente equivalentes, ¿sí?, pero no se van a igualar. Por eso es 228 y 289. Dense cuenta que la resistencia en la conducción viene de 0, ¿sí?, y se va incrementando hasta 40 de aislamiento. Lógico, le estoy aumentando el espesor de aislamiento, pues lógico, se vuelve una resistencia más con un espesor mayor y por lo tanto, ¿sí?, resiste o frena el flujo de calor con un valor mayor. A diferencia de la convección viene de un valor mayor cuando no hay aislamiento, de 6.37 y decrece hasta 0.71. Pero en el punto de radio crítico, en ese renglón, las dos resistencias aproximadamente se balancean, ¿sí? No es que sean iguales, sino quedan balanceadas en una proporción semejante o casi igual. Y por lo tanto, la resistencia total, con estas dos resistencias que están casi balanceadas, sumadas me dan una resistencia mínima de 5.17. Antes y después de este radio crítico, las resistencias, ¿sí?, podemos visualizar que son mayores y posteriormente a esta podemos también observar que son mayores. ¿Dónde son mínimas las resistencias? En 5.17, que es para el radio crítico. Y que con los cálculos que hemos realizado, efectivamente, si la resistencia es mínima, el flujo de calor es máximo, puesto que nos da un valor de 3.87. Antes y después, el flujo de calor, ¿sí?, es menor y por lo tanto, aquí podemos tabular estos valores, ¿sí?, donde podemos visualizar de esa tabla o de esta también, ¿sí?, cómo vamos a ir tabulando en hoja milimétrica, en el eje X,
Bueno, aquí está girada la hoja milimétrica, pero aquí tenemos que de 0 a 40, ¿sí? Ahí está. Perfecto. De 0 a 40 va a estar el espesor en milímetros. Voy a ver si aquí lo puedo girar esta tablita. A ver, voy a ver. Rotar la página. 90 grados. Nada más esta. Página 22. A ver si se da. Ahí está. Creo que sí lo logramos. Muy bien. Es la misma tabulación que tenemos del lado izquierdo como derecho. La misma gráfica, perdón. ¿Sí? Pero aquí nos vamos a apoyar de ambas. Y con la tabulación pueden observar que tenemos entonces un origen, ¿sí? En 0 milímetros de espesor de aislamiento hasta 40 en el eje X. En el eje Y, en hoja milimétrica, podemos visualizar que está tabulado las resistencias, como se ven en esta escala. 1, 2, 4, 6, 7 y hasta 8, ahí está. Mientras que el flujo de calor, que es la otra línea paralela a la resistencia, va a tener una escala de diferente proporción, mientras que aquí es la unidad, en la resistencia son 2 unidades, porque si yo veo la tabulación me doy cuenta que tengo un flujo de calor máximo que puede llegar hasta 4 unidades, mientras que la resistencia total puede llegar hasta 8 unidades. Por lo tanto, aquí le ponemos una escala diferente de 2 a 1, ¿sí? Y aquí tenemos ya, pero respetando el origen del eje X. Con esto, ahora sí, dense cuenta que en el eje, en la primera columna de las resistencias por conducción, esta va a ser la trayectoria donde las resistencias por conducción se comportarán de esta manera a medida que le aumentamos el aislamiento. Las resistencias por convección, si aumenta el aislamiento, la convección, ¿sí?, empieza a decrecer tal como viene este comportamiento. En el espesor crítico nos damos cuenta que las dos resistencias, ¿sí?, ahí se están más o menos, yo diría que no igualando, sino buscando un equilibrio, ahí está, ¿sí?, que es el espesor crítico que hemos calculado. Después nos damos cuenta que el flujo de calor, ¿sí?, en 0 de aislamiento registra este valor de 3.14, aumenta a 3.62, después a 3.86 y el máximo flujo de calor que se está registrando en este sistema es cuando toma este espesor crítico con 3.87 watts metro lineal. Después de este punto, de este espesor crítico, aunque le coloquemos más aislamiento, nos damos cuenta que ya son menor, 3.77, 3.37 y 2.83, que es este valor en este punto con ese flujo de calor. Mientras que la resistencia total se comportó de esta manera, ¿sí?, decrece hasta este punto y posteriormente se empieza a incrementar, y esta es la trayectoria de la resistencia total. De tal manera que podemos concluir que con el radio crítico, que es el espesor crítico, podemos darnos cuenta que es el radio óptimo de aislamiento que nos permite disminuir las resistencias y maximizar el flujo de calor en el sistema. ¿Queda explicado este tema con radio crítico y entendido? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. ¿Comentarios, preguntas hasta aquí? Ninguna, profe. Bueno, le vamos entendiendo entonces. Problema 2.17, bueno, aquí ya nos estaríamos tardando un poquito más. Ya no me daría tiempo, lo vemos la siguiente clase, anótenlo para que me recuerden. ¿Sí? Ejemplo 2.17 de radio crítico, lo vemos el día miércoles. ¿Queda claro? Queda claro, profesor. Muy bien, ¿dudas, comentarios hasta aquí? ¿Ninguno?
Permítame, descargo mi lista de asistencia del día de hoy. Ahí está. Excelente. Dejo de compartir los archivos. Y buen inicio de semana, excelente tarde. Nos vemos el miércoles. Cuídense, jóvenes. Bye bye. Igualmente, profesor, nos vemos. Hasta luego. Saludos a todos. Bye.